Listo, Juan. Muy buenas noches con todos. Qué alegría poder compartir, por lo menos virtualmente, con todos ustedes. Espero que estén muy bien, que estén saliendo las cosas muy bien. Y el tema de hoy es interesante porque se juntan dos cosas. Estamos en estas festividades, se va a terminar el año 2019 y necesitamos tener la fortaleza para enfrentar también el nuevo año 2020, y eso nos puede traer muchas dudas también, como es normal. ¿Cómo nosotros podemos renovar nuestra esperanza? Y eso es muy interesante. La doctrina espírita nos esclarece siempre que todos nosotros podemos renovar nuestras esperanzas. Nosotros podemos renovar nuestra visión de la vida, nuestras actitudes. Todo, absolutamente todo podemos renovar. Por eso tenemos, por ejemplo, la reencarnación. La reencarnación es una forma como Dios, como esa conciencia divina nos ayuda a renovarnos día a día, a revisar nuevamente todas las cosas que han acontecido hasta el momento para poder ayudarnos a avanzar por nuestros propios méritos. No pensemos que al pensar solamente en tener esperanza o renovar nuestra vida, va a venir una luz sublime, un ángel del cielo, y va a hacer todo ese trabajo que nosotros debemos hacer con nuestras propias manos. Recordemos siempre que los espíritus hacen que nosotros tengamos méritos. Los espíritus nos inspiran, nos ayudan, nos fortalecen, mas no hacen el trabajo que nosotros debemos hacer. Siempre debemos pensar en que el trabajo de renovación, el trabajo de mantener la esperanza, de hacer que las otras personas mantengan su esperanza, es un trabajo que cada uno de nosotros debe realizar para sí mismo y también para su prójimo. Es fundamental todo eso. Y eso como un primer punto, como un preámbulo para poder comprender. ¿Sí? Entonces, la reencarnación es esa promesa de renovación. Todas las vidas, todas nuestras existencias son la base para que nosotros podamos superar las cosas que todavía tenemos dificultades para superar. Más también, todo eso nos indica que cada vez que nosotros no comprendemos algo y cometemos un error, tenemos la posibilidad de retomar, de rehacer las cosas en donde la dejamos parada. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener una misma vivencia una y otra vez. No solamente de existencia en existencia, sino también dentro de nuestra vida física. Ahora, en esta existencia, nosotros podemos hacer círculos recurrentes, volver a vivir la misma situación una y otra vez y no poder salir de eso. ¿Qué significaría? Que no hemos tomado las oportunidades. Debemos considerar primero, y como punto principal, ser consciente de lo ocurrido. Si nosotros estamos atravesando por una situación difícil, debemos pensar si somos conscientes de lo que está ocurriendo o lo que vivimos, lo que aconteció. Debemos hacer un balance de todas las cosas que han acontecido para poder estar esclarecidos de todo lo que nosotros debemos considerar como herramientas para poder renovar nuestra vida. Si nosotros comprendemos, si nosotros hacemos ese análisis y eso nos permite
entender más o menos, porque siempre hay ese punto que todos nosotros, por más esclarecidos que seamos, tenemos ese punto donde nos sentimos un poco víctimas, nos sentimos un poco tristes, en desventaja, en fin. Si nosotros vamos más o menos comprendiendo qué ocurrió, cómo fue la dinámica de aquel asunto, entonces vamos a comenzar a tener más o menos un esquema de cómo acontecen las cosas y qué podemos hacer. La segunda cosa que también es importante es qué es lo que a nosotros nos causa alegría, nos causa dicha. Muchas veces nosotros nos quedamos tan desconectados de nuestra propia existencia, que no conseguimos observar qué es lo que a nosotros nos causa alegría, nos causa una dicha. Y en ese momento comenzamos solamente a vivir en esa franja de sufrimiento porque pensamos que el sufrimiento supera a todas las cosas que nosotros hemos hecho antes. Comprender qué es lo que nos da un poco más de confort, de alegría, de dicha, va a permitir que podamos avanzar, crecer, podamos también temperar un poco aquellas situaciones difíciles y hacernos la vida un poco más amena. Entonces, eso también es muy importante. Y allí cada uno de ustedes debe comenzar a hacerse un autoanálisis para saber, esto me resulta confortable, esto me hace bien, esto me calma. Y cuando nosotros vamos comprendiendo qué es lo que nos hace bien y qué nos calma, entonces comenzamos a sentirnos también mejor como individuos, como personas. Nos ayudamos a superar sin queja aquel momento, aquel instante de sufrimiento que nosotros estamos viviendo. Y comprender también que todas las situaciones, afortunadas y desafortunadas, tienen un plazo de caducidad. Si estamos viviendo, si estamos dentro en una fiesta, la fiesta va a tener un inicio, un desenlace y un final. Si nosotros estamos en un funeral, el funeral va a tener un inicio, un desenlace y un final. Toda situación que nosotros vivimos, sea afortunada o desafortunada, va a tener inicio, desenlace y final. Todo ese proceso son trances bastante cortos, aunque nos parece que los sufrimientos se prolongan muchísimo tiempo. En realidad son momentos cortos. Si nosotros observamos nuestras propias experiencias, vamos a ver que situaciones han acontecido en nuestra vida. Sea ocasionada por diferentes situaciones, personas, dificultades que se tiene consigo mismo. Muchas veces el propio temperamento puede ocasionar dificultades. Si nosotros consideramos y tomamos todo ese cúmulo de experiencias, vamos a ver que son pequeños momentos de nuestra vida en los que nos sentimos verdaderamente mal. La mayoría del tiempo nosotros nos sentimos bien. La mayoría del tiempo tenemos la facultad de sentirnos más alegres, en paz. La mayoría del tiempo tenemos más fortaleza para soñar, para hacer las cosas, para pensar, para tener nuevas ideas. Entonces, tenemos que pensar que todos esos momentos difíciles solamente demoran un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo en el que yo me voy a demorar para tratar de comprender.
Mientras más rápido comprendo un problema, en vez de luchar, comprender, más rápido yo voy a salir de esa situación. Más rápido yo voy a encontrar soluciones a esa situación. Ahora, ¿hay solución a todos los problemas? No existe una solución que a nosotros nos guste en todos los problemas. Existen varias formas de enfrentar un problema. Como existe varias formas de hacer, no sé, una receta de cocina. Cuando nosotros vamos adaptándonos poco a poco a la problemática, cuando vamos adaptándonos cada vez a las situaciones que se van presentando, entonces comenzamos también a brindar soluciones mucho más simples. En verdad, menos es más, porque cuando la solución tiene menos puntos, cuando la solución tiene menos cosas que hacer, es menos complicada, vamos a tener la capacidad de poder estar conscientes de que verdaderamente estamos tratando el problema como se debería ser tratado. Si la solución que tenemos es profundamente compleja, involucra a muchas personas, genera más contradicción, genera mayor ansiedad, entonces no estamos solucionando el problema, no estamos tratando el problema, estamos haciéndolo un poco más profundo, estamos complicándonos un poco más la vida. Entonces debemos comprender todo eso. Sin embargo, nosotros como seres humanos, todo nos parece prolongado. Y por eso tenemos la idea de que cuando se presenta un problema es demasiado largo y que no lo vamos a poder superar. Para esto, basta que comencemos a entender 3 puntos que son muy importantes. Pero para tratar estos 3 puntos debemos entender que no existe una persona fracasada, no existe una persona equivocada, entre comillas, ¿no? Una persona que viva de una forma equivocada, porque la situación es una serie de eventos que confluyen para un acontecimiento. Y eso significa que nosotros podemos estar profundamente distraídos de nuestra existencia, de nuestras labores, de nuestros propósitos, y por eso se da esa situación. Bien nos habla el libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo, que acontecen las cosas porque nosotros estamos profundamente distraídos. No estamos conscientes de todo eso, porque no somos vigilantes. Jesús hablaría de esa forma, estar siempre vigilante, mirarse a sí mismo. Muchas veces nosotros no nos miramos a sí mismos, omitimos muchas cosas. Tenemos nuestra mirada hacia afuera, observamos a las otras personas, observamos las situaciones, observamos el paisaje, observamos el panorama, pero no nos observamos a nosotros mismos. Y cuando no nos observamos a nosotros mismos, nos distraemos. Observarse a uno mismo significa entender qué estoy sintiendo frente a lo que estoy viviendo. ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Esta experiencia es buena para mí? ¿Esta experiencia es mala para mí? Si yo sé que la experiencia que estoy viviendo es buena para mí, entonces, y tengo una dificultad frente a esa experiencia buena, entonces yo voy a ser un poco eh, más disciplinado para insistir en eso.
voy a continuar. Si es que yo entiendo que esa experiencia es nociva para mí, entonces voy a poder replantear todo eso para tomar nuevas decisiones. La persistencia, la tenacidad es algo muy importante, pero solamente van a funcionar si nosotros somos conscientes de las situaciones, de cómo nos sentimos en aquellas situaciones en las que estamos viviendo. Si no nos observamos, si no nos miramos, entonces no va a adelantar nada, no va a funcionar absolutamente nada. Y vamos a entrar nuevamente en el conflicto. Y para tener esperanza y para renovar nuestra vida, necesitamos salir de los conflictos internos. No se puede una persona renovar su vida si todavía tiene conflictos internos. Solamente tomando las decisiones acorde con lo que sentimos, aceptándonos, aceptando nuestros sentimientos, es que vamos a mejorarnos. Entonces, es fundamental como punto 1, elegir si debo aceptar o no la experiencia. Debemos nosotros, en todo lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos escuchando, esta misma charla, lo que acontece con las otras personas cerca de cada uno de nosotros, es importante comprender, sí, si yo acepto o no acepto la experiencia que estoy llevando. Aceptar o no aceptar es muy importante. Aceptar o no aceptar significa que yo me estoy protegiendo también de una forma inteligente. Por ejemplo, si alguien dice, tú eres mentiroso, entonces la persona tiene la capacidad de aceptar o no aceptar la experiencia que está viviendo frente a un agravio. Una persona que se enfrenta a ese agravio, eres mentiroso, y queda mal con esa persona, y se enoja con esa persona, quizás discuten. ¿Acepta o no acepta? Aceptar el agravio sería salir de ese momento, discutir y guardar en la mente y en su corazón todo lo que vivió. Y repasar mentalmente, ¿no? Esa persona me habló de esa manera, me dijo esto, me gritó. Y toda esa vivencia que todavía pasa en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, significa que nosotros aceptamos esa experiencia. Si nosotros no reaccionamos, porque muchas veces, en la mayoría de situaciones, incluso las propias personas hacen que nosotros reaccionemos o buscan una reacción de nosotros. Si nosotros no reaccionamos, entonces tenemos la capacidad de no tomar esa experiencia como válida. Y eso permite que nosotros estemos más calmos, más tranquilos, que tengamos la capacidad de higienizar nuestra mente y nuestros sentimientos. Porque nuestros sentimientos están contaminados muchas veces de las opiniones de las demás personas versus lo que realmente somos. La mayoría de personas se ponen demasiados defectos. Yo pienso y estoy seguro que ninguno de nosotros tiene tantos defectos, solo que por la rutina global, social, eh, colocamos más defectos que virtudes. Y ahora que tengo la oportunidad de conocer a muchas personas, yo veo más virtudes que defectos en las personas. ¿Es así?
Como segundo punto, debemos ser objetivos. Debemos tener una visión objetiva para poder observar las cosas claramente y no exagerar. Porque también es fácilmente exagerar. Y si nosotros queremos renovar nuestra vida, debemos salir también de la exageración. Debemos observar claramente las cosas, ser totalmente claros, objetivos y no exagerar. Al momento que nosotros comenzamos a exagerar, salimos fuera de la lógica y comenzamos a aceptar todas las experiencias que vienen hasta nosotros. Debemos recordar que las experiencias nos educan, pero no todo lo que aprendemos en la escuela también nos sirve para la vida. ¿Sí? Voy a explicarme mejor. Digamos que estudiamos cálculo diferencial en la universidad o en el colegio. Y yo hago agricultura y me preocupo por las semillas. Quizás no necesite cálculo diferencial para el trabajo que yo estoy desarrollando. No todo lo que vivimos es necesariamente útil para nuestra existencia. Sí es un aprendizaje, sí es una lección, mas eso no significa que sea útil. Por eso es importante que comencemos también a discernir, tener un esclarecimiento, un discernimiento en todo lo que nosotros estamos viviendo. Y por eso no debemos exagerar. Darle a las cosas la verdadera dimensión que tienen. El tercer punto es actuar. Pero actuar cuando ya pase la frustración. También tenemos un mal hábito. Siempre nosotros reaccionamos cuando estamos frustrados, cuando sucede el acontecimiento. Nunca esperamos calmarnos para pensar y tomar una decisión. Y actuamos precipitadamente. Entonces actuamos con frustración. Y la frustración genera ansiedad y tormento. Y todos los vicios que tienen que ver con el egoísmo. Cuando yo estoy frustrado, invariablemente yo me convierto en una persona egoísta. ¿Por qué? Porque me siento ofendido fácilmente, porque siento que la otra persona está haciendo algo que es injusto para mí. Siento que la otra persona le va mejor a mí porque tiene una ventaja. Entonces, cuando yo estoy en frustración, nuestro nivel de ego no es exactamente el más equilibrado. Debemos comprender que debemos actuar siempre fuera de la frustración. Lo mejor sería no responder, calmarse, alejarse, pensar y actuar. Si se actúa y se piensa después, entonces el problema se habrá comprometido todavía más. Todo esto lo pueden ustedes ver en el libro de los espíritus, penas y goces terrenales. Y la necesidad de renovarse y de tener esperanza es porque muchas veces nosotros podemos sentirnos decepcionados. Y la decepción es un sentimiento en el que nosotros nos sentimos desengañados de lo que estamos viviendo, desengañados de mayoría de veces de las personas, porque no nos desengañamos mucho de las cosas, ¿no? La mayoría de situaciones se da por las personas. ¿Y qué es la decepción?
La decepción es para mí, es mi concepto, es un estado ilusorio. Cuando yo me siento decepcionado, debería preguntar, ¿yo creé a esa persona? ¿Yo creé esa situación? ¿Yo creé esas condiciones? Y podría haber dos cosas que yo sí creé: las situaciones, las condiciones, pero yo no creé a esa persona. Entonces, ¿por qué voy a decepcionarme de algo que yo no creé? Es como eh, dentro y metafóricamente nosotros sembramos el espiritismo, cada uno de nosotros, y ponemos esa semilla de esperanza, de alegría, de fortaleza en el corazón de las personas. Y queremos ver rápidamente frutos en esas personas, pero no vamos a ver los frutos, porque la semilla no es mía. Yo no creé esa semilla. Yo planté la semilla. Es otra cosa. Si no me pertenece la semilla, tampoco a mí no me corresponde cosechar. Y eso es una situación que todos nosotros debemos observarla también en nuestras propias familias, porque con los hijos, con los familiares, ustedes hacen muchas cosas en favor de su familia, pero cada uno de los miembros de su familia va a tomar sus propias decisiones. Y eso se convierte en un dolor interno y moral bastante fuerte. Y nos sentimos decepcionados. Entonces, la decepción es una ilusión. Es una ilusión que nos lleva a autoengañarnos y a disociarnos. Cuando nosotros nos sentimos decepcionados, entonces comenzamos un proceso de autoengaño que no nos permite avanzar ni crecer. Y es algo que nosotros siempre debemos tener cuidado. En todas las cosas. Decepción de nuestra familia, decepción del grupo al que pertenecemos, por ejemplo, nuestro centro espírita, decepción de las personas, de la sociedad en general. Me atrevería a decir que ninguno de nosotros no tiene derecho a estar decepcionado. Dentro de este tema, curiosamente, en el libro de los Espíritus, habla acerca de la decepción de la vida. ¿Cómo nosotros podemos tener también decepción de nuestra vida, de nuestra propia existencia? Si nosotros no somos dadores de nuestra propia existencia, nosotros vivimos una existencia otorgada por Dios, por la divinidad. Las dificultades terrenas y todo eso son por las carencias que nosotros todavía no superamos. Superadas esas carencias, todos tenemos la posibilidad de tener vidas felices, dichosas, pacíficas. Entonces, todo eso depende de todos nosotros. La esperanza está en el corazón de todas las personas. La esperanza hace parte de la vida e inteligencia de todo ser humano. Cada vez que nosotros tenemos esperanza, se renuevan nuestras ideas. Tenemos nuevos impulsos para el trabajo. Tenemos fortaleza para poder actuar. Pero para eso tenemos que renovar nuestros votos con nosotros mismos. Comenzar el trabajo que no le corresponde al otro, sino el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros como individuo. Para descargar esa carga de los demás. Muchas veces nosotros podemos ser una carga para las otras personas, en el sentido que no nos hacemos cargo
de nuestros propios problemas emocionales y morales. Cuando nos comenzamos a hacer cargo de todo eso, entonces vamos a comenzar a vivir mejor. Esa también es la enseñanza de los buenos espíritus, en el sentido de que debemos ser vigilantes, en el sentido que siempre nosotros recibimos inspiración para mejor, intuición y alegría en todas las cosas que nosotros estamos realizando. Eso es, mis queridos amigos. Muchas gracias por haberme recibido hoy y les deseo todo lo mejor, mucha alegría, mucha paz, que este año 2020 ustedes puedan renovarse y puedan ser más conscientes de sus cualidades y que utilicen esas cualidades para hacer su vida mejor. Y el momento que se van a dar cuenta que cuando ustedes se sientan mejor con ustedes mismos, las otras personas a su lado van a comenzar a ser felices. Esa es la idea. Y esa es la idea también de la iluminación, y esa es la idea del crecimiento espiritual. Nosotros ser felices y los demás van a ser felices. Nosotros estamos en paz y los demás también van a comenzar a estar en paz. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros hagamos ese compromiso y comencemos a rescatarnos y no mirarnos con dolor. Quizá tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Puedes preguntar. Habla fuerte. Obviamente nuestra condición humana a ratos nos viene con momentos de debilidad. ¿Cómo podemos renovar la esperanza cuando estamos en un momento de debilidad? La pregunta es, ¿cómo renovar la esperanza en los momentos de debilidad? ¿Sí? Todos los momentos en realidad son momentos de debilidad, porque ninguno está preparado para los golpes. ¿Sí? Ninguno de nosotros, por ejemplo, somos espíritas y muere un familiar muy querido, pero somos espíritas. No deberíamos preocuparnos tanto. Pero muere ese familiar querido que era nuestro soporte, nuestra ayuda, que nos confortaba, que nos gustábamos escucharle y convivir con esa persona. Y nos sentimos mal. Y nos cuestionamos, pero soy espírita y no debería preocuparme tanto. O los demás pueden decir, pero no que habla de espíritus y todo eso y está llorando como loco. Nunca estamos preparados. Siempre estamos en esa franja frágil como seres humanos. Entonces, no esperes de estar fuerte ni valiente para enfrentar los problemas. Siempre vas a estar en la franja frágil. Lo importante es estar consciente de todo eso. Aceptarte, aceptar lo que tú estás sintiendo y comenzar a realizar las cosas sin frustración. Eso es importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a encerrar el live que se está haciendo en Facebook y luego nos quedamos conversando un poquito. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Buenas noches, una linda Navidad y Dios les bendiga. Gracias.